Tras el divorcio, mi exmarido me dejó todo su patrimonio y desapareció. 18 meses después, en un viaje de trabajo a Gijón, lo vi con otra mujer. Al comienzo del verano en Madrid, el calor sofocante dio paso a un chaparrón repentino. Las calles brillaban bajo el agua y el olor a tierra mojada flotaba en el aire, denso y nostálgico. Aquella tarde, atrapada en un atasco, observaba las nubes negras acumularse como si alguien guardara un oscuro secreto. Soy Elena. En aquel entonces, todavía era la esposa de Javier, y aún creía que con el tiempo aprenderíamos a querernos. Trabajo como directora de diseño de interiores. Mi agenda siempre estaba a rebosar, pero al volver a casa me esforzaba por mantener la cena en la mesa. En nuestra familia, la mesa era el termómetro para medir si una mujer sabía o no cuidar de su hogar. Mi suegra, Carmen, era una mujer menuda, pero su voz pesaba como un mortero de granito. Mi suegro, Manuel, un hombre de pocas palabras, solía sorber su coñac mientras veía el telediario. Mi cuñada, Isabel, casi 10 años más joven que yo, tenía una lengua afilada, sus bromas te dejaban un nudo en la garganta. Y luego estaba Javier, ingeniero de proyectos, pulcro, meticuloso, enemigo del ruido y el desorden. Era tan callado que a veces no sabía si vivía con un marido o con una pared educada. ¿Te pasa algo?, le preguntaba yo. No respondía él, y punto. Su no era corto, pero el vacío que dejaba después era inmenso. Aquella tarde, llegué a casa de mis suegros con las bolsas de la compra. Planeaba preparar merluza en salsa verde con almejas y espárragos de Navarra. Un plato clásico, pero en casa de mis suegros. Clásico significaba que debía tener el sabor exacto que ellos esperaban para considerarte una persona decente. Al entrar en el patio, Isabel ya sonreía. Hombre, la cuñada. ¿Otra vez haciendo horas extra? Cuidado, que si una mujer se pasa el día trabajando, el hombre se cansa. Forcé una sonrisa para no darle importancia. El proyecto es urgente. Voy a preparar la cena ahora mismo. Carmen salió de la cocina. Su voz era pausada, pero cada palabra era un dardo. Elena, te lo digo con todo el cariño. Una mujer se mide por su hogar. De nada sirve triunfar en el trabajo si la cena unas veces está y otras no. Un hombre se cansa. Javier no dice nada, pero cuando se cansa en silencio. Parecía un consejo, pero cada frase era un golpe a mi orgullo. Sí, suegra. Lo organizaré mejor, respondí con respeto. Entré en la cocina y empecé a trabajar, aunque mis manos se sentían torpes. La cocina de mis suegros tenía sus propias leyes. El salero aquí, el aceite de oliva allá, los cuchillos y las tablas tan limpios que daba más miedo ensuciarlos que sentirse triste. El hervor de la salsa verde empezó a burbujear, y el aroma a perejil y ajo llenó el aire. Me repetía a mí misma el dicho: la paciencia es la madre de la ciencia. Pero de tanto ser paciente, mi alma no encontraba paz. Cerca de las 9, Javier llegó, con la camisa salpicada por la lluvia. Se lavó las manos y se sentó a la mesa sin dirigirme una palabra. He hecho merluza, susurré. Él emitió un HM como respuesta, un sonido seco. Comía despacio, con la vista fija en el plato. Isabel chasqueó la lengua. Javier está tan delgado. Será por el trabajo. O quizá, porque mi cuñada está demasiado ocupada para preguntarle qué tal está. Dejé los cubiertos sobre la mesa, manteniendo la calma. Le pregunto: pero ya sabes que es de pocas palabras. Carmen sorbió un poco de sopa sin mirarme. Un hombre callado es una virtud, pero una mujer debe saber leer el rostro de su marido. Si tiene cara de cansado o de triste, hay que saber apoyarlo. No basta con ir a trabajar y ganar dinero. Sentí un ardor subir por mi garganta, pero a palabras necias, oídos sordos. Discutir con mi suegra en la mesa solo haría que al día siguiente todo el vecindario lo supiera antes que yo. Callé. Me fijé más en Javier. Tomó un trozo de pescado, pero lo dejó en el plato como si no pudiera tragarlo. Se masajeó las sienes. ¿Estás cansado?, pregunté en voz baja. No respondió. Pero su voz era seca, sus ojos hundidos y su rostro pálido. Esta vez, su no sonó como un portazo. Al terminar, se levantó para ayudarme a recoger los platos. Algo insólito. Los lavó con esmero. El agua corría a raudales, y sus manos temblaban ligeramente. ¿Duermes bien últimamente?, le susurré, para que solo nosotros dos lo oyéramos. Se detuvo en seco, mirando el fregadero como si contemplara un abismo. Tras un instante, dijo: no preguntes. 3 palabras heladas. Me quedé quieta.
con el corazón encogido. No pregunté más porque temía la respuesta, y también temía no tener fuerzas para soportarla. Esa noche, de vuelta en nuestro piso del barrio de Salamanca, volvió a llover. Javier apagó la luz temprano y me dio la espalda. Acostada a su lado, escuchaba su respiración irregular. Mucho después, murmuró una frase, como si hablara consigo mismo. Estoy agotado. Levanté la mano para tocarle la espalda, para decirle, estoy aquí, pero la retiré. En la oscuridad, de repente comprendí que su agotamiento no era por el trabajo, era el cansancio de alguien que soporta una carga que no se atreve a compartir. Y yo, su mujer, era la persona que se quedaba fuera, al otro lado de esa puerta cerrada. Miré al techo, escuchando el golpeteo de la lluvia. Y recordé el dicho. Cuando el marido se enfada, la mujer calla. Pero callar es una cosa, y ser invisible es otra. Sentía que estaba manteniendo un hogar para otros, mientras la preocupación de mi marido era un ovillo enredado que, cuanto más intentaba sujetar, más se apretaba. La lluvia de Madrid tiene ese carácter. Cae a cántaros fuera, pero dentro, el silencio es tan profundo como si alguien contuviera la respiración. Acababa de ducharme, con el pelo aún húmedo, y estaba doblando ropa en el sofá. Javier estaba en la mesa del comedor. No había encendido la televisión, solo una lámpara de luz cálida. Todo el piso parecía tener el volumen bajo. Lo vi abrir un cajón y sacar un fajo de papeles. Al principio pensé que eran documentos del trabajo, porque a menudo se lo llevaba a casa, pero entonces los dejó sobre la mesa, y en la primera página se leían claramente dos palabras: demanda de divorcio. Sentí como si me hubieran inyectado hielo en el pecho. Sin mirarme, con una voz monótona, como si leyera un comunicado, dijo: Elena, vamos a dejarlo. Me quedé paralizada. Tardé un momento en poder articular palabra. ¿Qué dices? ¿Qué significa dejarlo? Él seguía con la cabeza gacha. Divorciarnos. No grité. No por calma, sino porque tenía la garganta cerrada. Me acerqué a la mesa, apoyándome en el respaldo de una silla. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿O es algo que ha dicho tu madre? Javier cerró los ojos un segundo. No es por nada. Estoy agotado. Estoy agotado. Que la otra vez fue un suspiro en la noche. Esta vez era un martillo. ¿Qué clase de agotamiento es tan grande como para destrozar un matrimonio? Lo miré buscando una señal de enfado, de hastío, de traición, pero en su rostro solo había una cosa, un cansancio tan profundo que parecía haber agrietado su piel. Si estás cansado, lo solucionaremos juntos. Para eso está un matrimonio. Para hablar las cosas insistí, con la voz temblorosa pero sin lágrimas. Él negó con la cabeza, muy levemente. No lo entenderías. Solté una risa seca. No lo entenderías, es la forma que tiene la gente de echarte de su vida. Mientras yo seguía aturdida, su teléfono vibró. Miró la pantalla y no contestó. Dejó que vibrara hasta que se detuvo. En la pantalla ponía: Mamá. Un escalofrío me recorrió la espalda. La familia de mi marido. Carmen siempre hablaba con la precisión de quien vierte agua sin derramar una gota. Pero cada palabra calaba hasta los huesos. Llama a tu madre. Que venga y lo aclare todo. No voy a firmar esto como si me estuvieran despidiendo. Javier me miró por primera vez en toda la noche. Su mirada era profunda y oscura. No metas a mi madre en esto. La culpa es mía. La culpa es mía sonaba a asumir la responsabilidad, pero también era una forma de cerrarme la boca. Me senté frente a él, intentando mantener la voz normal. Dame una razón. Solo una. Abrió un segundo fajo de papeles. Ya no era la demanda, sino un acuerdo de reparto de bienes. Lo deslizó hacia mí. Leí con las manos heladas. El piso en el que vivíamos, el coche, las participaciones en la empresa, la cuenta de ahorros. Todo estaba a mi nombre, o con la indicación se cede en su totalidad a Elena. Calculé por encima. Serían unos 650.000 euros. Levanté la vista. Mi voz sonaba hueca, como arrastrada por el viento. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde piensas ir? Quédatelo tú. Yo no quiero nada. Lo miré fijamente. Un hombre que se divorcia y lo cede todo. O es porque siente un remordimiento inmenso, o porque teme algo muy grande. Tragué saliva. ¿Hay otra persona? Frunció el ceño y respondió rápido. No. Apreté el borde del papel. Entonces, ¿qué es? ¿Alguien te está presionando? ¿Tienes deudas? ¿Estás enfermo? Al oír la palabra enfermo, vi una levísima contracción en la comisura de sus labios.
Fue un gesto minúsculo, pero suficiente para que mi corazón se desplomara. Se levantó y fue hacia el balcón. Abrió la cristalera. El viento y la lluvia entraron con una ráfaga helada. Me levanté también, manteniendo la distancia. Javier, si te pasa algo, dímelo. Un matrimonio es cosa de dos. No prometo solucionarlo todo, pero prometo no dejarte solo. Me dio la espalda. Sus hombros estaban rígidos como la madera. Después de un largo rato, dijo con voz ronca: «Quiero que estés a salvo». Esa frase me dejó helada. No sonaba como la de alguien que se va en busca de una nueva felicidad. Sonaba como la de alguien a punto de entrar en un lugar peligroso. ¿A salvo de qué? ¿De quién tienes miedo? ¿De qué? Insistí. Tratando de no llorar, negó con la cabeza. No preguntes más. Su no preguntes más fue como cerrar una puerta de golpe. Oía la lluvia fuera y el desmoronamiento dentro de mí. Pensé en Carmen, en las veces que decía que una mujer debe ser discreta. Pensé en las burlas de Isabel. Pensé en cómo la familia de mi marido siempre priorizaba las apariencias. Si algo malo sucedía, su solución sería apartarme del círculo. Como para confirmarlo, mi teléfono vibró. Era el número de mis suegros. Contesté. La voz de Carmen sonó, melosa pero afilada. «Elena, hija, ¿todavía despierta a estas horas? Me han dicho que estáis hablando de papeles. Bueno, cuando un hombre toma una decisión, hay que respetarla. Eres nuestra nuera, o lo eras, así que deberías mantener las apariencias por el bien de la familia. No montes un escándalo». Me quedé petrificada. No pregunté quién se lo había dicho, porque sabía que, aunque ella no estuviera en el piso, sus palabras sí lo estaban. Sí, respondí, manteniendo la compostura. Carmen remató, bajando la voz. «Javier es callado. No le fuerces a hablar. Hay cosas que es mejor no saber». Y colgó. Su forma de colgar fue como apagar una cerilla, rápido y definitivo. Me giré para mirar a Javier. Estaba inmóvil, como si estuviera acostumbrado a que otros hablaran por él. Volví a la mesa y miré los papeles. Frente a mí había dos cosas: un matrimonio a punto de romperse y un montón de bienes que parecían el dinero del silencio que te paga el destino. No quería cogerlo, pero entendía que él intentaba darme un salvavidas. Me senté y cogí el bolígrafo, no porque estuviera de acuerdo con el divorcio, sino porque comprendí que, si él había decidido guardar un silencio tan absoluto, mis lágrimas solo me harían parecer patética ante su familia y él se encerraría aún más. Firmé. Mi trazo temblaba. Javier firmó después de mí, guardó los papeles en una carpeta y cerró la cremallera. Un gesto tan pulcro como doblar una camisa. «Cuando te vayas, ¿podré encontrarte?», pregunté en un susurro. Me miró. Su mirada era tan cansada que daba pena, pero seguía siendo fría. «No me busques». Dicho esto, se levantó y fue a la habitación a recoger sus cosas. Oí el sonido de la maleta rodando, el clic de los cierres, cada ruido como un clavo en mi corazón. Quería correr tras él, detenerlo, pero el orgullo de una mujer española me mantuvo quieta. Guardar la compostura. Mantuve la compostura, no suplicando ni tirándole de la ropa. Casi una hora después salió. Antes de irse se giró y dijo una sola frase, la misma que me había helado por dentro: «Elena, cuídate mucho». La puerta se cerró. En el piso solo quedaba el sonido de la lluvia y el de mi propia respiración. Me quedé mucho tiempo mirando el pomo de la puerta y de pronto entendí algo. Un divorcio por desamor al menos tiene gritos, pero un divorcio así es como cortar un cable de alta tensión de un solo tajo. Y cuando alguien corta algo tan rápido, suele ser porque teme que, si tarda un segundo más, el fuego se propague. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo normal. No por costumbre, sino porque no había podido dormir. El piso estaba igual, pero se sentía como si le faltara una pared. Me miré en el espejo del baño. Ojos hinchados, labios pálidos. Me recordé a mí misma que no debía dejar que nadie me viera derrumbada. En esta vida, la gente a menudo interpreta las lágrimas de una mujer como una excusa para juzgar. Llamé a Javier. El número no estaba disponible. Le envié un mensaje. «¿Estás bien?». El mensaje se quedó en enviado. Un doble cheque azul que nunca llegó, transformándose en un silencio digital. Volví a llamar. Nada. Su forma de desaparecer hacía que la noche anterior pareciera una pesadilla provocada por la lluvia. Recordé que él tenía un pequeño estudio de antes,
que conservaba como lugar de trabajo después de casarnos. A mediodía pedí salir antes y fui para allá. Madrid ardía bajo el sol después de la tormenta. El asfalto desprendía un vapor sofocante. Me paré bajo el edificio y miré hacia la ventana de la esquina. Persianas bajadas, ni una luz. Llamé al timbre. Nadie respondió. ¿Busca a alguien? Al propietario del piso de arriba. Javier. El portero negó con la cabeza. El dueño de ese piso se mudó hace tiempo, señora. Hace días que no se le ve por aquí. Se mudó hace tiempo. Sonaba algo planeado de antemano. Salí a la calle, bajo el sol abrasador, sintiéndome como si me hubieran drenado la sangre. Llamé a su madre, Carmen. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que respondiera. Su voz era tan correcta como siempre. Sí, Elena, hija. Hola, suegra. Llamaba para saber de Javier. No consigo localizarlo. Hizo una pausa antes de responder, como si tuviera la respuesta preparada. Ay, hija, no lo llames más. Tiene sus asuntos. Ya estáis divorciados. ¿Para qué buscarlo? La frase ya estáis divorciados me dolió como una punzada. Solo quiero saber si le pasa algo. Ayer dijo que estaba agotado. Estoy preocupada. Carmen bajó la voz, en un tono que mezclaba compasión y fastidio. No, no está bien. Pero son asuntos de familia, no te metas. Si montas un escándalo, quedaremos mal los dos. ¿Qué significa que no está bien? Insistí. ¿Y para qué quieres saberlo? Respondió rápidamente. Haz caso a tu suegra. No lo busques. Y colgó. Su forma de colgar, tan tajante, era como doblar un papel y guardarlo en un cajón para siempre. Me quedé paralizada en la acera. El calor del sol me quemaba la nuca, pero un frío me recorría la espalda. Esa tarde pasé por casa de mis suegros para devolver unas llaves y unos papeles que quedaban. No quería alargar las cosas. Pero tampoco quería que me acusaran de irme sin decir nada. Al entrar, oí la risa de Isabel en el salón. Anda, la cuñada. Ah, no, perdona, Elena. ¿Has venido de visita? No, perdona, estaba cargado de veneno. Dejé las llaves sobre la mesa, con calma. He venido a devolver esto. Isabel apoyó la barbilla en la mano, mirándome de reojo. Bueno, devuelto y fin de la historia, ¿no? Después de un divorcio, si sigues preguntando, la gente pensará que todavía estás colgada. La miré directamente a los ojos. Preguntó porque me preocupa la salud de Javier, no mi reputación. Isabel se encogió de hombros. ¿Preocuparte para qué? Hombres hay de sobra. ¿Y tú? Con todo ese dinero, estarás encantada. ¿No? La palabra dinero me supo amarga. Para ellos, los 650.000 euros eran un precio, no una señal de que algo iba terriblemente mal. Me volví hacia Manuel. Estaba sentado bebiendo su coñac sin apartar la vista del telediario. Hija, dedícate a tus asuntos. En un matrimonio, cada uno tiene su destino. Ya habéis firmado, así que dejad las cosas en paz. Dejad las cosas en paz significaba cállate. Asentí. Todavía con educación. Sí, lo entiendo, pero sentía una piedra en el estómago. Nadie me preguntaba si me dolía. Solo si la situación era pacífica. Carmen salió de la cocina y me escrutó de arriba abajo. No dijo mucho. Solo una frase que sonaba a lección de vida. Una mujer inteligente sabe cuándo retirarse. Hay cosas en las que es mejor no escarbar. Los trapos sucios se lavan en casa. Hija, me erguí y esbocé una sonrisa amarga. No estoy escarbando en nada sucio. Solo quiero saber si el hombre que fue mi marido está bien. Carmen me miró con ojos afilados. De su vida y su muerte ya se ocupa él. Tú ocúpate de la tuya. No discutí. En casa de mis suegros, discutir solo me convertiría en la nuera impertinente. Cogí mi bolso, hice una inclinación de cabeza y me fui. Fuera, en la puerta, el cielo volvía a nublarse. Recordé un dicho. El mundo es un pañuelo, pero a veces está lleno de mocos. No porque la vida sea mala, sino porque el corazón de algunas personas puede ser increíble. Esa noche, en el piso, encendí todas las luces. La luz hacía la casa menos aterradora, pero no aliviaba mi vacío. Abrí el armario y vi que faltaban varias de sus camisas. En la estantería, un hueco donde solía dejar sus documentos. Estaba claro que había preparado su partida desde hacía tiempo. Yo fui la última en ser informada. Me senté en el escritorio y abrí el portátil para revisar los proyectos. El trabajo seguía. Los clientes pedían planos. Los materiales necesitaban aprobación. Me dije a mí misma algo que sonaba un poco crudo. Primero la obligación, después la devoción. No tener dinero es un problema,
pero tenerlo y perder la paz tampoco es una bendición. A partir de ese día, viví como alguien que aprende a caminar de nuevo. Durante el día, en la oficina, llegaba puntual, era resolutiva en las reuniones y respondía a los correos con claridad. No dejé que nadie me viera flaquear. Si algún compañero preguntaba, sonreía y decía: «Son cosas personales». «Estoy bien». Lo decía para guardar las apariencias y para evitar que me analizaran. Por la noche, dejaba el teléfono en la mesilla, una costumbre estúpida, porque seguía esperando un mensaje suyo diciendo que estaba bien. Pero el teléfono permanecía en silencio, un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón contra mis costillas. Empecé a entender algo. Hay familias que no necesitan gritar para hacer daño. Les basta con ignorarte, colgarte el teléfono, decirte que dejes las cosas en paz. Es suficiente para convertirte en una extraña. Y cuando un hombre desaparece de una forma tan limpia, lo que hay detrás no suele ser la libertad, sino algo oscuro en lo que teme arrastrar a alguien más. Sofía y yo éramos amigas desde hacía más de 10 años. En la universidad, habíamos compartido un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor. Una vez, sin dinero, nos reímos y dijimos: «Bueno, al menos el pan llena». Por eso, después del divorcio, la primera persona a la que acudí no fue mi familia, sino Sofía. El día que le envié el mensaje: «Me he divorciado», no hizo muchas preguntas. Solo respondió: «No te muevas. Voy para allá». 15 minutos después, sonó el timbre. Sofía apareció con un termo de sopa de pollo caliente y una bolsa de mandarinas. Una forma de cuidar muy terrenal, sin adornos, pero justo lo que necesitaba. Se sentó en el sofá, me miró un rato y dijo: «Si tienes que llorar, llora. Pero cuando termines, tienes que vivir. No te culpes». Sonreí con amargura. Yo no he hecho nada. Fue él quien presentó la demanda y desapareció. Sofía suspiró. Hay gente que es fría porque elige serlo. No podrías calentarlos ni quemando tu vida entera. Esa frase alivió un poco mi corazón. No quería convertirme en la típica mujer que se pasa el día lamentándose, así que intenté cambiar de tema. Pero Sofía se dio cuenta. «¿Qué ha dicho su familia?», preguntó en voz baja. Le conté cómo Carmen me había colgado, cómo Isabel me había soltado lo del dinero, y cómo Manuel solo quería que todo estuviera en paz. Sofía negó con la cabeza. «El qué dirán es un abrigo muy grueso. Te protege por fuera, pero por dentro te asfixia». Me reí. Era la primera vez que lo hacía en días. Sofía tenía ese don para decir las cosas sin ser brusca. Sus palabras eran como un bálsamo que se aplicaba justo en la herida. A partir de entonces, Sofía me sacó del piso de 1000 maneras. Un día me llevaba a comer tapas a la cava baja. Otro, a tomar un café en una terraza, viendo pasar los coches para no escuchar mis propios pensamientos. Un día vino a casa, después de haber ido al mercado de Maravillas a comprar pescado y verduras, y preparó una sopa de marisco. «Una casa con olor a comida es un hogar», dijo. «Si no, hace demasiado frío». Sofía trabajaba en un centro de asesoramiento psicológico. No era terapeuta, pero coordinaba los expedientes, agendaba las citas, recordaba la medicación, gestionaba los papeles y conectaba a los pacientes con los especialistas. A menudo contaba anécdotas de forma general, sin dar nombres. Una vez le pregunté: «Tu trabajo debe de ser estresante, ¿no?». Sofía asintió: «Lo es. Pero en esta profesión tenemos el secreto profesional. Muchas cosas que oyes te las tienes que tragar. Si las cuentas, perjudicas a la gente». Al oír secreto profesional, solo asentí. En ese momento, no imaginaba que un día esa palabra se convertiría en un cuchillo que cortaría nuestra amistad. Las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo para no pensar. La empresa estaba con un proyecto para reformar una cadena de apartamentos turísticos, y el cliente nos presionaba día y noche. Me dediqué en cuerpo y alma a los planos, los materiales y los renders, trabajando hasta tarde. Curiosamente, cuanto más agotado está el cuerpo, más fácil es olvidar el dolor, pero por la noche, al apagar el portátil, el silencio volvía a inundarlo todo. Una tarde, mientras estaba sentada, absorta en mis pensamientos, sonó el teléfono. Era Carmen. Dudé, pero contesté por educación. Su voz era melosa pero tensa. «Elena, hija. Escúchame. Ya estáis divorciados, así que dedícate a tus asuntos, y no dejes que la gente hable. Eres una mujer. Cuida tu reputación». «Sí, suegra, lo entiendo». Javier tenía sus razones, continuó, como si me advirtiera.
No preguntes más. No se lo pongas difícil. Lo pasado. Pasado está. Esa frase fue como ponerle una tapa a una olla a presión. Colgué y me quedé inmóvil. En mi cabeza solo resonaba una palabra. Razones. ¿Qué razones eran esas que toda su familia evitaba como si fuera un tema tabú, como si al tocarlo todo fuera a romperse? Sofía me vio con el teléfono en la mano y la mirada perdida. ¿Quién era? Mi ex-suegra. Sofía frunció el ceño. Te ha vuelto a decir que dejes las cosas en paz. ¿A que sí? Asentí. Sofía sonrió con amargura. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pero si el arreglo consiste en que te calles para siempre, eso no es un arreglo. Es una mordaza. Esa frase me despertó. Empecé a poner pequeños límites. Dejé de llamar a la familia de Javier. Dejé de esperar sus mensajes. Me dije a mí misma que esperar a tener el agua al cuello para reaccionar es un mal hábito. Tenía que tomar la iniciativa de vivir antes de ahogarme. Justo en ese momento, mi jefe me asignó un gran proyecto en el norte. El socio quería reunirse en persona con el jefe de equipo para cerrar el diseño de una cadena de hoteles en la costa. Un viaje de 2 días, urgente, imposible de rechazar. Miré el calendario y vi que el viaje caía en la semana en que me sentía más agotada. Pero también podría ser una oportunidad para cambiar de aires. La noche antes de irme, Sofía vino a casa. Trajo una empanada gallega y una botella de zumo de naranja natural. ¿Qué pasa? Hoy haces de abuela. Bromeé. Es para que comas bien antes de un viaje largo. Dicen que quien tiene salud lo tiene todo. No te hagas la heroína. Me reí, pero luego mi rostro se ensombreció. Sofía, siento que algo no va bien. La forma en que Javier ha desaparecido. Es como si alguien lo hubiera borrado del mapa. Sofía me miró. Por un instante, vi algo fugaz en sus ojos, como un destello. Luego, cambió de tono y dijo suavemente: No te tortures. Cuando quiera hablar, hablará. No insistí, solo asentí, pero una extraña sensación se apoderó de mí, como si acabara de tocar una pared blanda. Si empujas suave, cede, pero si empujas fuerte, te repele, impidiéndote ver lo que hay detrás. Esa noche hice la maleta, doblé un traje, metí los documentos y añadí unos zapatos planos para las visitas de obra. Fuera, la lluvia volvía a caer. Las luces de la calle se reflejaban en el asfalto mojado. Miré la ciudad y me dije una frase para mantenerme firme. Quien nada debe, nada teme. No he hecho nada malo, así que no dejaré que nadie me convierta en la culpable. A la mañana siguiente, arrastré la maleta hasta la puerta y cerré. En el ascensor, vi mi reflejo en el espejo. Rostro sereno, pero ojos tensos. No sabía a dónde me llevaría ese viaje, solo sabía que iba a trabajar, y también a recuperar mi propio aliento. El avión aterrizó en el aeropuerto de Asturias por la tarde. El cielo del norte era más brillante que el de Madrid, y el viento traía un olor a sal, a Cantábrico. Arrastré la maleta fuera de la terminal y tomé un taxi hacia el centro de Gijón. Era una ciudad manejable, con calles amplias y avenidas arboladas. Un lugar así puede ablandar el corazón, porque donde hay menos ruido, se oyen más claramente los pensamientos. Elegí un hotel modesto cerca de la playa, nada lujoso, pero limpio y bien comunicado. Después de registrarme, puse el portátil sobre la mesa y extendí los documentos. Muestras de materiales, renders, presupuestos. El cliente había fijado la reunión para la mañana siguiente para cerrar el diseño final. Sabía que si este proyecto fracasaba, mi equipo perdería el trabajo de todo un trimestre, así que mi mente se puso en modo máximo rendimiento. Al atardecer, salí a pasear por la playa. El cielo se teñía de naranja, y el murmullo de las olas, rompiendo en la orilla, era constante. Me detuve un momento y relajé los hombros. Dicen que viajar ayuda a olvidar, pero para mí, viajar solo hacía que el vacío en mi interior fuera más evidente, como una taza blanca bajo una luz potente. Esa noche cené rápidamente un plato de pescado del día en un restaurante cercano al hotel. El caldo era claro y sabroso, con un toque de pimentón picante que me despejó la nariz. El dueño me preguntó: ¿de viaje de trabajo? Asentí con una sonrisa sociable. Es fácil hablar con extraños. Preguntan y olvidan. Son las personas que una vez fueron tu familia, las que hacen que elegir las palabras sea tan difícil. De vuelta en la habitación, me puse a retocar la presentación. Tenía los ojos cansados y el cuello rígido, pero me esforcé. El reloj pasó de las 11 a las 12, y cerca de la 1 de la madrugada,
Cerré el portátil. Me froté las sienes y abrí las cortinas para mirar la calle. Gijón de noche era más tranquilo que Madrid. Las luces eran más escasas y la sensación de soledad más nítida. Me acosté, pero justo antes de dormirme, el teléfono vibró. Una vibración larga, seguida de otras más cortas y urgentes, como si alguien llamara presa del pánico. En la pantalla apareció el nombre de Lucía, mi prima. Estaba haciendo prácticas en Gijón, en un programa de hostelería. De vez en cuando me escribía para saludar. «¿Lucía?», contesté, con la voz adormilada. «¿Por qué llamas a estas horas?». Al otro lado, su voz era un susurro entrecortado. «Elena, ¿en qué hotel estás?». Me incorporé de golpe. Esa pregunta no era normal. En uno cerca de la playa de San Lorenzo. «¿Qué pasa?». Lucía guardó silencio un instante y luego dijo, tan rápido como si temiera que la oyeran. «Estoy en el vestíbulo de ese hotel. Acabo de ver a Javier». Creí haber oído mal. Mi corazón dio un vuelco. «¿A quién dices que has visto?». «A Javier», tu exmarido dijo, tragando saliva. «Estoy segura. Lo vi en tu boda. Recuerdo su forma de andar y cómo inclina la cabeza cuando escucha a alguien. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. 1 año y medio sin poder localizarlo, con su familia colgándome el teléfono. Desaparecido como si nunca hubiera existido. Y ahora aparecía en el mismo hotel donde yo me alojaba. Antes de que pudiera asimilarlo, Lucía añadió en voz más baja, «Y va con una mujer». «Se parece mucho a Sofía». Me quedé helada. El nombre Sofía fue como un puñado de sal en una herida abierta. Oía el sonido de las olas fuera y el de mi propio corazón latiendo con fuerza. Cada latido un golpe contra mis costillas. «¿Estás segura?». «Es tarde». «Podrías haberte confundido», dije, tratando de mantener la voz firme. «No me he confundido», respondió con rotundidad. «Le he visto la cara perfectamente. Está más delgado que antes, con los ojos más hundidos». Y la mujer que iba con él, el pelo por los hombros, la forma de andar, la sonrisa. Se parecía muchísimo a Sofía. Incluso lo vi pasar la tarjeta de la habitación. Apreté el teléfono con fuerza. Mi mente se aceleró. Si de verdad era Javier, ¿por qué estaba aquí? Y si la mujer que lo acompañaba era Sofía, ¿por qué no me había dicho ni una palabra? No quería creerlo, pero tampoco podía fingir que no había oído nada. Me puse una chaqueta, me calcé unas zapatillas y me recogí el pelo con la primera goma que encontré. Mis manos temblaban tanto que apenas pude hacerme una coleta. «Quédate en el vestíbulo, no te muevas». Bajo ahora mismo, le dije a Lucía. El ascensor desde mi planta bajaba con una lentitud exasperante. Veía los números cambiar como si fueran una cuenta atrás. Las puertas se abrieron en la planta baja. El aire acondicionado me golpeó la cara. El vestíbulo estaba desierto. La luz amarilla se reflejaba en el suelo de mármol pulido, creando una escena de película. Lucía estaba de pie junto a una columna, pálida. Al verme se acercó y me tiró suavemente de la manga. «Acaban de subir en el ascensor. A la planta 16». Le vi pasar la tarjeta, y la puerta se cerró. Miré el panel del ascensor. El número 16 se acababa de apagar. Habían llegado. Tragué saliva. «¿Seguro que era la planta 16? Lucía asintió, con los ojos muy abiertos. «Sí, lo vi claramente». Me quedé en medio del vestíbulo, sintiendo que las piernas no me respondían. Legalmente, estaba divorciada. No tenía ningún derecho, pero emocionalmente, seguía siendo la mujer que había dormido a su lado, que había comido en su misma mesa, que había sido abandonada con un «no me busques». Y Sofía, la persona que me había ayudado a superar tantas noches en vela, aparecía a su lado. Aquí, justo cuando yo estaba presente, un pensamiento surgió. Quizá era solo una coincidencia, pero otro lo aplastó. ¿Coincidencia? El mismo hotel, el mismo momento, la misma planta, las mismas personas. Dicen que quien nada debe, nada teme. Pero en ese momento, yo no temía estar equivocada. Temía tener razón. «¿Qué hacemos?», me preguntó Lucía, preocupada. Miré hacia los ascensores. Las puertas de acero inoxidable me devolvían un reflejo pálido. Oía el zumbido de la sangre en mis oídos. Sabía que con un solo paso, mi vida podría abrir una nueva puerta. Y lo más aterrador no era verlos, sino descubrir cuánto tiempo había estado creyendo en una mentira. Respiré hondo y dije, casi para mí misma: «Voy a subir. Espérame aquí».
Si pasa algo te llamo. ¿Quieres que vaya contigo? Dudó Lucía. Asentí. Con alguien a mi lado, al menos no estaría sola ante una verdad que podría destrozarme. Entramos en el ascensor. Las puertas se cerraron, y el suave zumbido de la maquinaria nos acompañó hacia arriba. Vi los números ascender, sintiendo una pesadez en el pecho, como si llevara piedras. Cuando el número 16 se iluminó y el ascensor emitió un ding, sentí como si me hubieran golpeado directamente en el corazón. Las puertas del ascensor se abrieron y el aire frío del pasillo me golpeó como un cubo de agua helada. La planta 16 tenía una moqueta gruesa que absorbía el sonido de nuestros pasos, y la luz amarillenta creaba manchas en el suelo, como un atardecer perpetuo. Yo iba delante, Lucía detrás, agarrando su bolso con fuerza. No sabía qué habitación era exactamente. Lucía solo había dicho que subieron a esa planta, y que Javier pasó la tarjeta. En un hotel, la gente que pasa la tarjeta suele ir directa a su habitación, sin detenerse a charlar. Supuse que estarían al final del pasillo, en la zona más tranquila. Con ese pensamiento, avancé despacio, leyendo los números de las puertas. 1601, 1603. Cada puerta cerrada era como una boca que guardaba un secreto. Creo que fueron por aquí, susurró Lucía, tirándome de la manga. Asentí en silencio. Tenía la boca seca. Casi al final del pasillo, me detuve. No porque estuviera segura, sino porque oí unas voces muy bajas, como si temieran que se escaparan al exterior. El tipo de susurro que se usa cuando no quieres que nadie se entere. Reconocí la voz masculina al instante. Aunque más delgada, más ronca, seguía siendo la voz de Javier. Cálmate. Ahora no podemos dejar que se descubra, decía, pronunciando cada palabra con cuidado. Una voz femenina temblorosa respondió. Tengo miedo. ¿Y si ella se da cuenta? ¿Y si ella también está aquí? Me quedé paralizada. Ella. Sonaba como si hablaran de alguien lejano. Pero la palabra me atravesó. Ya te lo he dicho. No puede enterarse de esto. No ahora, dijo Javier en un tono más bajo, casi una orden. Sentí un escalofrío desde el cuello hasta la espalda. No había risas cómplices, ni un te quiero como en las historias que uno se imagina. Pero ese no puede enterarse era más aterrador que una infidelidad, porque confirmaba una cosa. Yo era la persona a la que le estaban ocultando algo. Lucía me miró con los ojos como platos, sin atreverse a respirar. Le hice un gesto para que guardara silencio y di un paso más, muy suave, hacia la puerta del final. Tenía un número, pero no pude recordarlo. Mis ojos solo veían cómo me temblaba la mano. La levanté, mis dedos casi rozando la madera. Un solo golpe y todo saldría a la luz. Los vería. Sabría si esa mujer era Sofía o no. Tendría la respuesta a 1 año y medio de abandono, pero justo en ese momento, una voz fría y racional resonó en mi cabeza. ¿Y tú quién eres para llamar? Estoy divorciada. Ya no tengo ese derecho. Para la familia de mi marido, soy la que debía haberse retirado en paz. Si me equivocaba, me convertiría en una loca montando una escena en mitad de la noche. Me humillaría a mí misma y a los demás. Estaba atrapada entre dos fuerzas, el dolor que necesitaba la verdad y el orgullo que me impedía convertirme en el hazmerreír. Guardar la compostura. Había guardado la compostura durante tanto tiempo para que no me menospreciaran. No iba a echarlo todo a perder por un impulso. Dentro, la voz femenina volvió a oírse, entre sollozos. No quiero que me odie. Ahora no pienses en eso. Hazme caso, respondió Javier, tajante pero sin gritar. Oír hazme caso me encogió el corazón. Él solía decírmelo a mí en cosas pequeñas. Hazme caso. No te quedes hasta tarde. Hazme caso. Conduce con cuidado. Ahora, esa frase iba dirigida a otra persona, en un contexto de secretismo. Dejé caer la mano y retrocedí un paso. Lucía me miró. Sus labios se movieron sin emitir sonido. No respondí. Simplemente me di la vuelta. Caminamos hacia el ascensor, cada paso como si pisara algodón mojado, suave pero pesado. Intenté mantener los hombros rectos, pero por dentro sentía como si alguien me estuviera vaciando con una cuchara. El ascensor bajó de nuevo al vestíbulo. El trayecto pareció interminable. En la planta baja el vestíbulo seguía vacío. El reloj de la pared marcaba casi las 3 de la madrugada. Me senté en un sofá. Apoyé la espalda, pero no sentí el mullido cojín. Lucía se sentó a mi lado. ¿Deberíamos llamarlo?, preguntó, preocupada. Miré al vacío. ¿Llamar para qué?
¿Para que me diga otra vez no preguntes más? Lucía se calló. Luego dijo en voz baja: lo siento mucho por ti. Esbocé una pequeña sonrisa sin sonido. Sentirlo no hace que la verdad duela menos. Saqué el teléfono. La pantalla se iluminó. No había llamadas perdidas. Abrí la agenda. Mi dedo se detuvo sobre el nombre de Sofía. Estuve a punto de llamar, pero me detuve. ¿Desde cuándo tenía que pensarme 2 veces si llamar a mi mejor amiga? ¿Desde cuándo una simple llamada podía ser una trampa? Justo en ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje. Como si alguien hubiera esperado el momento preciso para tirar una piedra al agua. Sofía. ¿Duermes? Estoy liada con una cosa. Hablamos mañana. Leí la palabra liada y sentí un nudo en la garganta. ¿Liada a las 3 de la madrugada? ¿Liada en el mismo hotel donde yo estaba? ¿Liada justo cuando acababa de estar al otro lado de una puerta, oyendo cómo temían que yo me enterara? No respondí. Apagué la pantalla y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si fuera un cuchillo. ¿Crees que era ella?, susurró Lucía. No le he visto la cara. No me atrevo a acusarla. Pero ya no me atrevo a confiar, dije lentamente. Cada palabra como si masticara arena. Lucía me cogió la mano. Estaba fría. Miré a través de la cristalera del hotel. Fuera, el mar de Gijón seguía susurrando, las olas rompiendo como si no supieran que la vida de alguien acababa de romperse en pedazos. Recordé de pronto esa frase que dice que la calma del mar es solo superficial. En el fondo, puede haber corrientes muy profundas. Me levanté y ayudé a Lucía a hacer lo mismo. Volvamos a la habitación. Asintió y caminó a mi lado. Al llegar, cerré la puerta con 2 vueltas de llave. No me cambié de ropa ni me desmaquillé. Me senté al borde de la cama, con la mirada fija en la pared blanca. En mi cabeza surgían muchas preguntas, pero la más grande era solo una. Si Sofía sabía que yo estaba aquí, y si ella también estaba aquí, ¿por qué eligió enviarme un mensaje diciendo que estaba liada en lugar de decir la verdad? Dormí a ratos hasta que el cielo empezó a clarear. No lloré ni grité, solo sentí como algo dentro de mí se derrumbaba en silencio, como una casa vieja carcomida por las termitas. Por fuera parece intacta, pero por dentro está hueca. La mañana en Gijón amaneció clara. El sol entró directamente por la cortina, obligándome a entrecerrar los ojos. Apenas había dormido, mi mente era como un ventilador atascado, girando sin parar alrededor de una frase. No puede enterarse. Sabía que ella era yo. ¿De qué se trataba? Todavía no me atrevía a ponerle nombre, pero el trabajo no espera a que uno se recomponga. Me di una ducha de agua fría para despertarme, me maquillé ligeramente. Me puse un traje de chaqueta color crema y elegí unos zapatos planos para no cansarme. Al mirarme en el espejo, mi rostro parecía normal, solo mis ojos estaban secos y tensos. Le envié un mensaje a Lucía. ¿Estás bien? Siento haberte metido en esto. Ella respondió. No es culpa tuya. Me ayudaste a ver la verdad. Lo dije para tranquilizarla, pero la verdad seguía siendo un cuchillo sobre la mesa. La reunión con el cliente empezó a las 9. La sala de reuniones tenía vistas al mar, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz. Habían preparado café y pastas. Los directivos de la promotora hablaban animadamente sobre turismo, sobre la necesidad de que un hotel tuviera un sello distintivo. Me senté. Abrí el portátil y conecté el USB. Hice mi presentación como una máquina programada. Hablé del estilo de diseño, de los materiales resistentes a la humedad, de cómo aprovechar la brisa marina sin que la sal lo corroyera todo. Respondí a las preguntas difíciles con fluidez. Incluso hice una pequeña broma para relajar el ambiente. Si en un lugar como este no se elige el cristal adecuado, el viento del Cantábrico soplará una vez y el cliente se acordará toda la vida. Pero para no volver, todos se rieron. Yo también sonreí. Pero solo yo sabía que en mi cabeza seguía viendo la moqueta del pasillo de la planta 16, la luz amarilla, y mis manos temblando frente a aquella puerta. Mientras hablaba del sello distintivo del vestíbulo, recordaba el vestíbulo del hotel la noche anterior, tan frío como una sala de interrogatorios. Después de más de 3 horas, cerramos el acuerdo. Ambas partes firmamos un memorando de entendimiento. Cogí el bolígrafo y firmé Elena, con una caligrafía cuidada y recta. Mientras la tinta se secaba sobre el papel, me dije a mí misma, aunque el corazón esté en plena tormenta, el trabajo hay que hacerlo bien. Al salir de la sala me apoyé en la pared del pasillo para no marearme. Me di cuenta de que en toda la mañana apenas había bebido agua. Tenía la garganta seca y las palmas de las manos sudorosas.
El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, sin guardar. Una sola línea. Si tienes un rato esta noche, ¿podemos hablar? Miré el número. No lo recordaba del todo después de año y medio, pero tuve la clara sensación de que era el antiguo número de Javier. Me quedé inmóvil, como si me hubieran congelado. No respondí de inmediato. Miré por la ventana. El mar azul brillaba. Todo fuera era tan hermoso y pacífico que resultaba cruel. Respiré hondo y tecleé una sola palabra. De acuerdo. Solo una palabra. Pero al enviarla, sentí mi corazón latir con fuerza, como si acabara de firmar otro tipo de documento. Un documento del destino. Poco después, el mismo número volvió a escribir. A las 7 en la cafetería del vestíbulo. Leí el mensaje y se me helaron los dedos. Él sabía que yo estaba aquí. Sabía que había visto algo. O al menos, sabía que estaba cerca. El resto de la tarde intenté terminar el trabajo pendiente, enviar correos, ajustar archivos, dar instrucciones al equipo de obra. Pero mi mente volvía una y otra vez a esa frase. No puede enterarse de esto, no ahora. Si esta noche quería hablar, significaba que había llegado el momento de que yo me enterara. Cerca de las 6 me cambié de ropa. No elegí un vestido llamativo ni un maquillaje cargado. Me puse un sencillo vestido beige, discreto, el atuendo de alguien que va a tener una conversación, no a ganar una batalla. Me recogí el pelo y al mirarme en el espejo, me recordé a mí misma que debía hablar con lógica y no dejarme llevar por las emociones. A las 7 menos cuarto, bajé al vestíbulo. En la cafetería sonaba música suave y había pocos clientes. Busqué con la mirada y lo vi en una esquina. Junto a la cristalera, estaba solo, con una camisa blanca remangada que dejaba ver sus muñecas delgadas. Su rostro estaba más afilado que antes, sus ojos hundidos y cansados, como los de alguien que lleva mucho tiempo sin dormir bien. No parecía un hombre feliz con una nueva vida, parecía alguien desgastado por el tiempo. Me acerqué. Él levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un instante extraño, una mezcla de alivio y dolor. Se levantó para apartarme la silla. Un gesto tan cortés como cuando éramos marido y mujer. No me anduve con rodeos. Me senté y lo miré directamente. «¿Sabías que estaba aquí?» Asintió. «Sí, anoche subiste a la planta 16. ¿Con quién ibas?» Continué. Mi voz lo suficientemente fría para protegerme. Guardó silencio unos segundos. Vi cómo se movía su nuez, como si tragara saliva. Luego, dijo con claridad. «Con Sofía». El nombre cayó sobre la mesa como una piedra. Sentí un zumbido en los oídos. Seguí mirándolo, sin revelar demasiado, pero por dentro ya había levantado un muro. «¿Pides perdón por dejar que te viera o por lo que estabas haciendo?» Exhaló. Apoyó la mano en el borde de la taza de café, pero no bebió. «No es lo que crees». Esbocé una media sonrisa. «¿Y qué es entonces?» Me miró, sus ojos ligeramente enrojecidos por la falta de sueño. «Necesito que me escuches hasta el final. Después, podrás odiarme todo lo que quieras». No asentí ni negué con la cabeza. Solo dije lentamente, «Habla». «Y no te andes con rodeos». Javier asintió. Vi que sus manos temblaban un poco. No estaba actuando. Alguien que actúa no tiembla así. Alguien que tiembla así es alguien que ha soportado algo que le superaba durante mucho tiempo. «Elena, no me divorcié de ti porque dejara de quererte. Me divorcié porque tenía miedo», empezó, con voz grave. Apreté el bolso bajo la mesa. «¿Miedo de qué?» Antes de que pudiera preguntar más, continuó, cada palabra como si la arrancara de lo más profundo. «No estoy bien. Desde hace mucho tiempo». Mi corazón dio un vuelco. Esas dos palabras, «no estoy bien», encajaban perfectamente con la frase que Carmen me dijo antes de colgar. Lo miré, sintiendo cómo la puerta que su familia había intentado mantener cerrada con tanto esfuerzo empezaba a entreabrirse. Javier me miró fijamente durante un largo rato antes de continuar. La cafetería seguía con su música suave, el tintineo de las cucharillas, las risas de unos turistas. El mundo exterior era tan normal que resultaba insensible. Mientras, en nuestra mesa, una tormenta contenida estaba a punto de estallar. «Tengo depresión», dijo en voz baja. No una tristeza de un par de días, algo grave. Al oír la palabra depresión, sentí un nudo en el pecho. En España, mucha gente todavía confunde estos problemas con debilidad, imaginación, o, peor aún, con ganas de llamar la atención.
Siempre había pensado que Javier era simplemente reservado y meticuloso. Nunca imaginé que su silencio fuera un abismo. Empezó a contar, de forma lenta y monótona, como quien recoge los pedazos de un jarrón roto. Hubo una época en la que sufría de insomnio crónico, acostado a mi lado, pero con la mente en una carrera sin fin. Había días en la obra, rodeado del ruido de los taladros, en los que se sentía como si se desprendiera de su propio cuerpo. A veces, el corazón se le aceleraba, las manos se le enfriaban y sudaba profusamente, no por miedo a alguien, sino por miedo a sus propios pensamientos. Se detuvo, bajó la mirada y su voz se quebró. Había días en los que temía hacer una locura. Me quedé helada. Entendí a qué se refería, aunque no lo dijera explícitamente. De repente, recordé sus noches de insomnio, su forma de evitar cualquier celebración, sus ojos hundidos como si acabara de atravesar un lugar oscuro. Todos esos pequeños detalles que había pasado por alto ahora encajaban, formando una imagen clara y dolorosa. ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté con voz temblorosa. Era tu mujer. Cerró los ojos y exhaló. Porque tenía miedo de asustarte, de que intentaras cargar con mi peso y acabaras hundiéndote tú también. No quería arrastrarte a esto. Solté una risa ahogada. ¿No querías arrastrarme y me metiste en qué? ¿En 1 año y medio viviendo como una abandonada? Me miró con los ojos enrojecidos. Vi arrepentimiento en ellos. Pero el arrepentimiento no borraba mi dolor. ¿Con qué derecho decidiste por mí? Insistí, mi voz subiendo de tono por primera vez. ¿Acaso crees que soy tan débil que no podría soportar la verdad? Negó con la cabeza. No es que te creyera débil. Es que me creía peligroso. Al decir eso, sus hombros se hundieron, como si acabara de admitir la mayor humillación para un hombre. Ser impotente ante sí mismo. Me quedé en silencio unos segundos. Ya no quería gritar. Solo sentía un profundo cansancio. Un cansancio que venía de comprender que su agotamiento no era una excusa, sino una enfermedad real. Pero comprender no significaba dejar de estar enfadada. Volví al tema que más me inquietaba. ¿Y Sofía? ¿Por qué estaba contigo? ¿Por qué ella lo sabía? Y yo no. Sofía no es mi amante, respondió sin rodeos. Me ayuda con los papeles, las citas, la medicación. Este viaje era para una revisión con un especialista en Gijón. Sofía vino porque conoce los procedimientos. Lo miré fijamente, intentando descifrar si mentía. No evitó mi mirada. Me sostuvo la vista como alguien que ya no tiene fuerzas para fingir. No me atrevía a pedírselo a nadie más, y mucho menos a que se enterara tu familia. Solo confié en Sofía porque entiende de estos temas. En ese momento sentí un dolor extraño. No el dolor de una traición clara, sino el de haber sido apartada de una vida en la que se suponía que yo debía estar. Sentía compasión por él, pero también me sentía traicionada. Se puede ocultar una enfermedad, pero ocultarla de un modo que le quita a tu esposa el derecho a elegir es una forma de menosprecio. Bebí un sorbo de agua para aclarar mi voz. Dijiste que querías que estuviera a salvo, y por eso te divorciaste. Me dejaste el dinero pensando que era una compensación. Pero, ¿sabes qué es lo que más necesitaba? Le pregunté lentamente. Me miró, esperando. Necesitaba que me respetaran. El respeto es más importante que el dinero. Bajó la cabeza. En esta vida, los remedios amargos curan, y la verdad puede doler, pero ocultarla es mucho más tóxico. Al ocultármelo así, me hiciste vivir como una apestada. Lo siento, murmuró, tragando saliva. Asentí, pero sin ablandarme. Un lo siento no hace que las cosas vuelvan a ser como antes. El ambiente entre nosotros era denso. Sabía que si me quedaba un minuto más, acabaría llorando o gritando. Ninguna de las dos cosas serviría de nada. Me levanté y arrimé la silla. Elena, ¿a dónde vas?, preguntó Javier, alarmado. Necesito tiempo, dije. Mi voz fría pero no cruel. Has dicho la verdad, y eso está bien. Pero necesito tiempo para volver a respirar. Se levantó instintivamente, pero se contuvo. Asintió, como quien sabe que no tiene derecho a retener a nadie. No te pido que vuelvas conmigo ahora. Solo te pido que, a partir de ahora, te diré la verdad. No volveré a decidir por mi cuenta. No respondí. Cogí mi bolso. Cuando ya había dado unos pasos, me detuve, me giré y le dije una última frase, como una línea que no se debía cruzar. Si todavía quieres que forme parte de tu vida, no vuelvas a dejarme esperando en el pasillo. No volveré a vivir en la oscuridad. Javier asintió enérgicamente, como si temiera que cambiara de opinión. Me di la vuelta y salí de la cafetería.
El viento del mar me golpeó la cara. La noche había caído sobre Gijón. Pasé por el vestíbulo del hotel donde la noche anterior me había sentado a esperar, y de repente me sentí como si acabara de salir de una habitación secreta. Subí a mi habitación y cerré la puerta. No llamé a Sofía. No le escribí a Javier. Me senté en la cama y me dejé caer hacia atrás, mirando al techo. En mi cabeza había dos corrientes de pensamiento. Una era de compasión, porque la enfermedad no es un delito. La otra era de rabia, porque habían usado la excusa de protegerme para quitarme mis derechos. Recordé un refrán que mi madre solía decir: el amor todo lo puede. No quería odiar a Javier, pero tampoco podía quererlo a ciegas. Necesitaba estar lúcida, mantenerme en pie por mí misma. Apagué la luz. Fuera, las olas seguían murmurando. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba un mensaje. Solo esperaba que al día siguiente tuviera la calma suficiente para mirar a la cara a esa amiga llamada Sofía. Regresé a Madrid en el vuelo del mediodía. Al salir del aeropuerto, el calor y el olor a humo de los coches me golpearon la cara. Una sensación tan familiar que me hizo sentir como si acabara de despertar de un largo sueño en Gijón. Pero el sueño no se había desvanecido. Seguía alojado en mi pecho, pesado y molesto. No le conté nada a nadie en la oficina. Simplemente entregué los archivos finales del proyecto a tiempo. ¿Qué tal el viaje?, me preguntó una compañera. Bien, sonreí. El bien de los adultos a veces es solo una forma de tapar una grieta para que nadie meta el dedo. Esa tarde, justo al salir de una reunión, el teléfono sonó. Era Sofía. No me escribió antes, no se anduvo con rodeos. Vi su nombre en la pantalla y me sentí extraña, como si mirara a una conocida, a la que de repente no reconocía. ¿Sí?, contesté, con voz neutra. Elena. Tenemos que vernos, dijo Sofía en voz baja. Tras una pausa. Lo siento. Por favor, déjame hablar contigo. No le pregunté. Lo siento. ¿Por qué? Temía que si lo hacía, se me quebraría la voz. Esta noche, en la cafetería de debajo de mi casa, respondí. Sofía aceptó al instante. Su voz sonó aliviada. Ese alivio me heló aún más, porque quien de verdad no tiene culpa no suele sonar tan ligero. Por la noche, lloviznaba de nuevo. Llegué pronto a la cafetería y elegí una mesa en una esquina, desde donde podía ver la puerta. Quería verla entrar para no llevarme una sorpresa. En mi cabeza, solo tenía una regla: hablar con la razón, no con la rabia. Las palabras no cuestan dinero, pero el honor se puede perder por una sola frase impulsiva. Sofía llegó 10 minutos después. Entró con el pelo un poco alborotado por la lluvia, vestida con una gabardina beige y con una bolsa de papel en la mano, el típico regalo de disculpa. Al verme, se detuvo un instante y luego se acercó rápidamente. Elena, dijo, con la voz temblorosa. No me levanté a abrazarla como antes. Solo asentí levemente. Siéntate. Sofía se sentó y dejó la bolsa sobre la mesa. He traído los pasteles que te gustan. Miré la bolsa. Parecía una tirita sobre una herida profunda. No la toqué. ¿Desde cuándo lo sabías?, pregunté, directa. Sofía parpadeó. ¿Lo de Javier? Sí, dije, remarcando cada sílaba. ¿Desde cuándo sabías que no estaba bien, que estaba en tratamiento? Sofía bajó la cabeza. Desde antes de que firmarais el divorcio. Sentí un zumbido en los oídos. Lo había sospechado, pero oírlo confirmado fue como una bofetada. La miré. Mi voz se volvió más lenta para mantener el control. O sea que, durante todo este tiempo, mientras yo me sentaba contigo, lloraba y me culpaba, tú lo sabías todo, y dejaste que pensara que me había abandonado porque yo no era suficiente. Sofía rompió a llorar. Elena, no quería que sufrieras. Solté una risa muy suave, pero por dentro estaba rígida. ¿No querías que sufriera y elegiste la forma de hacerme sufrir a ciegas durante 1 año y medio? Javier me lo suplicó. Balbuceó. Dijo que si te enterabas, intentarías cargar con todo, y te hundirías. Tenía miedo. No uses su miedo para justificar tu silencio, la interrumpí. Sofía levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Trabajo en el centro. Estoy sujeta al secreto profesional. Incliné la cabeza. El secreto profesional con los clientes lo entiendo. Pero yo era tu amiga. Yo era su mujer en ese momento. ¿Elegiste el secreto profesional o elegiste ponerte de su parte? Sofía abrió la boca, pero no dijo nada.
Ese silencio fue su respuesta. Solo sentí como una puerta se cerraba dentro de mí, de forma limpia y definitiva. Podías haberle guardado el secreto al mundo entero, pero no tenías derecho a guardármelo a mí de esa manera, dije en voz baja pero clara. Sofía intentó cogerme la mano, pero la retiré. No porque la odiara de repente, sino porque temía ablandarme y dejar que me manipularan de nuevo. Me equivoqué, lo sé. Creía que estaba ayudando, sollozó. Ayudar es dar a la gente el derecho a elegir. No ocultarles las cosas y ponerlos ante hechos consumados. La miré directamente. La tensión era palpable. Fuera, la lluvia golpeaba el toldo. Oía el goteo de la cafetera, cada gota como un segundo que marcaba el declive de nuestra amistad. Le dije lo que más duele. La verdad, ¿sabes lo que he soportado? Iba a trabajar, sonreía, me mantenía erguida, pero por la noche me preguntaba por qué me habían abandonado, y tú, sentada a mi lado, dejaste que me torturara de esa manera. Sofía se tapó la boca, llorando. Elena, lo siento. Asentí, pero no acepté sus disculpas. Tomo nota de tus disculpas. Perdonarte es otra cosa. Me miró, suplicante. Pero seguimos siendo amigas, ¿verdad? De repente sentí lástima, pero no la suficiente como para volver a lo de antes. Cambié el tratamiento, como un corte de tijera. No. A partir de hoy, tú y yo necesitamos distancia. Sofía se quedó paralizada. Sabía que esa frase dolía, pero si no dolía, volvería a caer en el círculo vicioso del dejémoslo en paz, el mismo que la familia de mi marido había usado para silenciarme. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Un número desconocido. Pero reconocí la voz de Carmen al contestar. Elena, ¿has estado en contacto con Javier últimamente? Dijo. Sin rodeos. Miré a Sofía y respondí con calma. Sí, por unos asuntos. Escúchame. No lo presiones, bajó la voz Carmen, como si me advirtiera. No está pasando por un buen momento. Si montas un escándalo, la gente hablará y será una vergüenza. Apreté el teléfono, pero mantuve la voz educada. No voy a montar ningún escándalo. Solo quiero que las cosas estén claras. ¿Claras para qué? Se burló. Ya estáis divorciados. Fin de la historia. Miré la lluvia a través del cristal. Sí. Pero ya no voy a vivir dejando que todo el mundo decida por mí. Y colgué. Sofía, que lo había oído, palideció aún más. Me levanté, apartando la silla sin hacer ruido. Dejé el café casi intacto, como si dejara atrás una parte de mis viejas costumbres. Antes de irme, le dije una última frase. No voy a hablar mal de ti, ni necesito más explicaciones. Solo necesito que entiendas una cosa. A partir de ahora, mi vida la elijo yo. Quien guarde silencio sobre mi dolor, se queda fuera de mi círculo. Me di la vuelta y salí. El viento y la lluvia me azotaron el pelo. Me subí el cuello de la chaqueta y caminé despacio hacia el portal. No me sentía aliviada, pero ya no estaba tan perdida como antes. Al menos, había cortado una de las cuerdas que me asfixiaban. Esa noche, en casa, no encendí todas las luces como solía hacer. Solo una lámpara de luz cálida en una esquina, la luz suficiente para ver que seguía en pie, y para recordar que hay cosas que se pierden no porque seamos débiles, sino porque hemos confiado en la persona equivocada. La lluvia nocturna de Madrid caía fina pero persistente. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas, trayendo un frío húmedo que se pegaba a la piel. Acababa de ducharme y me estaba secando el pelo cuando sonó el timbre. Una vez, y luego otra, sin la insistencia de alguien con prisa, sino con la cortesía de quien espera fuera. Miré el reloj. Casi las 11. ¿Quién podía ser a esas horas? Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Bajo la luz del rellano estaba Javier. Llevaba una camisa oscura, empapada en los hombros, y el pelo pegado a la frente. En sus manos, una simple bolsa de fruta, manzanas verdes, un par de peras. El tipo de compra apresurada en la tienda de la esquina, sin flores ni regalos caros. No abrí de inmediato. Una parte de mí todavía temía esa sensación de ser excluida. Esperé unos segundos. Respiré hondo. Y giré la llave. En cuanto la puerta se abrió un poco, el olor a lluvia y el aire frío entraron de golpe. Me miró. Sus ojos estaban cansados, pero lúcidos. No entró directamente. Perdona por venir tan tarde, dijo en voz baja. Si no te viene bien, me voy ahora mismo. Esa frase me sorprendió.
Antes, rara vez se disculpaba de una forma que pusiera la decisión en mis manos. Abrí más la puerta, manteniendo un tono neutro. Entra. Te vas a resfriar ahí fuera y será peor. Entró y se quitó los zapatos en la entrada, un hábito de antes. Le di una toalla seca. Se secó el pelo y la cara, y luego se quedó de pie, como si no supiera qué lugar ocupar en el piso que una vez fue de los dos. No le pregunté si había cenado, ni si me había echado de menos. Aparté una silla de la mesa del comedor. Siéntate. Se sentó. Le serví un vaso de agua tibia. Ambos guardamos silencio un rato. Solo se oía el golpeteo de la lluvia en los cristales. No quería que el silencio se alargara como antes. Ese silencio que hace creer que todo está en calma, cuando por dentro todo está a punto de estallar. Dijiste que dirías la verdad, empecé yo. ¿Qué has venido a decir hoy? Javier dejó el vaso. Entrelazó las manos, sus nudillos blancos por la presión. He venido a devolverte el derecho a saber. A partir de ahora, cualquier cosa que me afecte, te la diré. No volveré a decidir por mi cuenta y luego informarte. Lo miré, sin asentir de inmediato. Eso suena muy bien, pero podrás cumplirlo. O dentro de un tiempo volverás con el silencio y el no preguntes. No esquivó la pregunta. Estoy aprendiendo de nuevo. Sé que mi forma de callar asfixia a los demás. La palabra asfixia me recordó todas las noches que pasé mirando el teléfono. Empecemos por algo pequeño. ¿Has venido porque sabes que he visto a Sofía? Se sorprendió un poco, pero asintió. Lo he supuesto. Ya he hablado claro con ella. Lo que haya entre ella y yo, lo arreglo yo. Asintió de nuevo, como quien sabe que no tiene derecho a meterse. Lo siento por haberte puesto en esa situación, dijo. Me crucé de brazos, reclinándome ligeramente en la silla. No quería que sus disculpas se convirtieran en un manto que lo tapara todo. Quería un acuerdo. Javier, si quieres seguir formando parte de mi vida, hay 3 condiciones. Me miró atentamente. Jimmy, primero, no voy a ser la heroína que salva a nadie. Si estás enfermo, te tratas. Puedo acompañarte, pero no voy a cargar con tu peso. Ya cargué con tu silencio una vez. No lo haré una segunda. Asintió rápidamente. Lo entiendo. Segundo, todo lo relacionado con tu tratamiento. Citas, medicación, dinero. Tiene que ser transparente. No necesito los detalles, pero sí la claridad. Ya no me vale un confía en mí. Tragó saliva. De acuerdo, te lo diré. Y tercero, lo miré directamente a los ojos. No vuelvo por lástima, ni tampoco porque tema que hagas una locura. Si usas ese miedo para atarme, me voy. ¿Lo entiendes? Guardó silencio unos segundos. Vi cómo se movía su garganta. Luego, con voz ronca pero firme, dijo: Lo entiendo. No quiero que te quedes por miedo. Quiero que, si te quedas, sea porque tú lo eliges. Esa frase me alivió un poco, pero no dejé que me ablandara tan rápido. Elegir era la palabra que me habían arrebatado. Oírla de nuevo todavía dolía. Me levanté y puse una caja de pañuelos sobre la mesa. Yo no iba a llorar, pero sabía que esa noche podía despertar viejas debilidades. Y también tienes que entender una cosa. Legalmente, ya no soy tu mujer. Si estás aquí hablando conmigo es porque yo te lo permito. Respeta eso. Asintió. Lo respeto. Miró a su alrededor, deteniéndose en la estantería, en el cuadro de la pared. Cosas que él mismo me había ayudado a colocar. No te pido que vuelvas conmigo ahora. Solo te pido una oportunidad para hacer las cosas bien, paso a paso. No le respondí ni sí ni no. Solo le hice una pregunta práctica para sacar la conversación de la zona emocional. ¿Dónde vives ahora? Me dio la dirección de una habitación alquilada cerca de su oficina, pequeña y funcional. Asentí sin preguntar más. No le reproché por qué no vivía con sus padres. Entendía que su familia lo convertiría todo en una cuestión de apariencias. Elena, sé que lo que más te enfada no es que esté enfermo. Estás enfadada porque no confía en ti. Lo miré y, esta vez, respondí con sinceridad. Sí. Dicen que un matrimonio es como una vajilla. Todo va a juego. Si los platos se esconden de los cubiertos, es imposible tener una comida en condiciones. Bajó la cabeza. Vi cómo sus hombros se relajaban, como alguien a quien le permiten admitir su error sin ser humillado. Fuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro, la luz amarilla permanecía inmóvil. Me di cuenta de que esa noche no nos habíamos dicho ni una palabra de amor, pero habíamos dicho cosas que antes no nos atrevíamos. Quizá madurar es eso. Menos sueños y más límites. Un rato después, se levantó. Me voy. Es tarde. No quiero molestar. Lo acompañé a la puerta.
Se puso los zapatos y se giró para mirarme, como si quisiera decir algo más. Pero se contuvo. Gracias por abrir la puerta. He abierto la puerta a la verdad. No a la costumbre, respondí con calma. Asintió y salió al rellano. Cerré la puerta con llave. Esta vez, al cerrarse, no me sentí abandonada. Sentí que tenía el poder de decidir en mis manos. Después de esa noche, no dormí del tirón, pero al menos la ansiedad había desaparecido. La sensación de estar a ciegas se disipó, reemplazada por una lucidez fría, la de quien ha tropezado una vez, y ahora mira bien dónde pisa. A la mañana siguiente me envió un mensaje escueto. Esta tarde tengo cita en el centro. ¿Quieres venir? Sin súplicas ni dramas. Lo leí, y tras un momento respondí. De acuerdo, pero voy para entender, no para hacer acto de presencia. Él respondió. Entendido. Por la tarde, el cielo de Madrid estaba gris. Llegué antes y lo esperé en la entrada. Llevaba una camisa gris, el pelo corto, y aunque seguía delgado, su mirada estaba menos perdida que en Gijón. Gracias por venir, me saludó en voz baja. Asentí. El centro de asesoramiento estaba en un edificio de oficinas, sin carteles llamativos. Dentro olía a aceite esencial, y la luz era cálida. La gente hablaba en susurros, como si temieran hacer más daño. En la sala de espera había varias personas, cada una en su mundo. Una chica joven se miraba las manos fijamente. Un hombre de mediana edad, con traje, no paraba de frotarse las muñecas. Una anciana acompañaba a su hijo. Estaba sentada en silencio, con una mirada de preocupación contenida. Al sentarme, sentí un nudo en la garganta. Siempre había pensado que mi vida era un drama, pero allí me di cuenta de que solo conocía una cara del dolor. Javier se acercó al mostrador. La recepcionista le habló en voz baja. Le hizo firmar unos papeles. Observé la escena y mi corazón se encogió. Lo que antes me parecía ajeno era la vida que él había estado viviendo en silencio. Cuando llegó su turno, se levantó y, antes de entrar, me miró. ¿Esperanval? Sí, respondí tajante. No por frialdad, sino para no caer en la compasión. La puerta se cerró. Me quedé en la sala de espera, sentada con la espalda recta, como en una reunión, pero mi mente no podía concentrarse. Cada minuto pasaba con una lentitud exasperante. Recordé una frase de mi madre. Una casa necesita un techo. Antes pensaba que el techo eran las comidas, el dinero, las apariencias. Ahora entendía que el techo es la verdad. Una casa donde hay secretos, por muy nuevo que sea el tejado, siempre tendrá goteras. Unos 40 minutos después, la puerta se abrió. Javier salió. Noté un cambio sutil pero claro. Sus hombros estaban más relajados. Su respiración era más regular. No estaba feliz, pero sí más ligero, como quien acaba de soltar una carga que pensaba que tendría que llevar toda la vida. Hoy estoy mejor, dijo al sentarse a mi lado. ¿Qué ha dicho el médico? Me resumió la terapia, la importancia de mantener una rutina y de no aislarse. Y añadió algo que me tocó. El médico dice que el apoyo de un familiar ayuda. Lo miré. Entendí que familiar no era una atadura, sino un punto de apoyo. Pero recordé mis condiciones. Apoyo sí. Pero tú tienes que dar el primer paso. Yo no voy a tirar de ti, dije lentamente. Asintió. Lo sé. Al salir, en el ascensor, dijo en voz muy baja. Antes pensaba que contártelo te haría sufrir. Ahora entiendo que lo que te hacía sufrir era el silencio. No respondí de inmediato. Que lo entiendas ya es un paso. En el aparcamiento lloviznaba. Me abrió la puerta del coche por costumbre. Pero se detuvo, como si temiera que me molestara. Actúa con normalidad, no como si estuvieras pidiendo perdón por todo. Sonrió levemente. Justo en ese momento mi teléfono sonó. Era Isabel. ¿Elena? Me han dicho que estás con Javier, dijo, sin saludar. ¿Quién te lo ha dicho? Madrid es un pañuelo. Ya estáis divorciados y sigues pegada a él. La gente pensará que quieres volver, y si luego a Javier le pasa algo, ¿a quién le echarás la culpa? Su forma de hablar, ese sí le pasa algo recalcado, era como hurgar en una herida para ver mi reacción. Apreté el teléfono, pero mantuve la voz firme. Isabel, lo de Javier es un tema de salud. Hablar así es de mala persona. Solo me preocupo por mi hermano. Tú ya no eres de la familia, replicó. Ofendida, al oír ya no eres de la familia, me entró la risa. La gente solo se acuerda de los títulos cuando quiere echarte. Tienes razón. Legalmente,
No soy de la familia. Pero tampoco soy una extraña a la que puedas hablarle como te dé la gana. Javier sabe cuidarse. Tú preocúpate más por tu boca. ¿Qué quieres decir? No te pongas gallita. No me pongo gallita, digo la verdad. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Recuérdalo, la interrumpí, con voz baja pero firme. Y colgué. Mis manos temblaban un poco. No por miedo a Isabel, sino porque me di cuenta de que había cambiado. Antes habría aguantado. Habría sonreído para dejar las cosas en paz. Hoy, sin ser maleducada, no había dejado que nadie pisoteara mis límites. Javier me miró, con una mezcla de culpa y gratitud. Siento que tengas que aguantar esto. No te preocupes, sé defenderme. La lluvia amainó. Esperamos un rato bajo el porche. No sentía el calor del romanticismo, sino la sensación de estar caminando por un nuevo sendero. Un camino con verdad, con límites y con responsabilidad. Nadie volvería a ocultarme nada, y nadie volvería a usar la paz como excusa para silenciarme. Esa noche llegué a casa pronto. Necesitaba espacio mental. Hice un poco de arroz blanco y comí para reponer fuerzas. La lluvia seguía cayendo. Justo cuando terminaba de fregar, sonó el teléfono. Era Lucía. Elena, Sofía ha tenido un accidente. Estoy en el hospital. ¿Puedes venir? Me quedé paralizada. Accidente. Una palabra que hiela la sangre. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué hospital? El Hospital de la Paz. Se cayó de la moto. Su familia está aquí. Muy nerviosa. Cuando está consciente no para de preguntar por ti. Apagué el fuego, cogí una chaqueta y me calcé como pude. Mis manos estaban torpes. Mientras esperaba el taxi, le envié un mensaje a Javier. Sofía ha tenido un accidente. Voy al hospital. No le pedí que viniera, pero hay cosas en las que uno no puede fingir que no está involucrado. En el hospital, el olor a desinfectante era abrumador. El pasillo estaba lleno de gente. Lucía me esperaba cerca de recepción. Pálida. Puedes entrar. Dicen que está estable, pero en observación. La seguí hasta urgencias. Fuera. Vi a la madre de Sofía, sentada en una silla de plástico, con los ojos rojos. A su lado, un hombre, su hermano, caminaba de un lado a otro. Al verme, la madre de Sofía se levantó. Elena, hija, has venido. Sofía no para de llamarte. Justo en ese momento, oí unos pasos apresurados detrás de mí. Era Javier. Al ver a la familia de Sofía, se detuvo. El hermano lo miró de arriba abajo. ¿Tú eres Javier? ¿El que está liado con mi hermana? Soy Javier. He venido en cuanto me he enterado. Ahora lo importante es la salud de Sofía, respondió él con calma. El hermano resopló. El ambiente se tensó. Una enfermera salió y dijo que solo podía pasar una persona. Entra tú, hija. Te está llamando a ti, me dijo su madre. Entré. Sofía estaba en la cama, con una venda en la frente y el rostro pálido. Al verla, sentí una punzada de dolor. Abrió los ojos y, al reconocerme, las lágrimas empezaron a rodar por sus sienes. Elena, lo siento, susurró. Ahora no hables. Concéntrate en respirar. Negó con la cabeza, como si temiera no tener tiempo. Miró hacia la puerta y luego a mí. Elena. Estoy embarazada. Creí haber oído mal. Me quedé helada, paralizada. Por mi mente cruzó un pensamiento instintivo, tan ilógico como aterrador. Oí un ruido fuera. La puerta se abrió de golpe y Javier entró, seguido de una enfermera. Debió de oír la frase. Miró a Sofía. Su rostro cambió por completo. Sofía, ¿qué has dicho? De 3 meses, sollozó ella. Javier retrocedió, como si le hubieran abofeteado. Es imposible. Yo no. Nunca. Se interrumpió al mirarme. Vi pánico real en sus ojos. No una actuación. Yo no grité ni lloré. Solo hice una pregunta, con una lentitud que me devolvía el control. Sofía, ¿estás segura? Cerró los ojos. Las lágrimas se desbordaron. Lo sé. Sé que me equivoqué, pero no podía soportarlo más. Javier apretó los puños. Explícate. ¿Qué es todo esto? La enfermera nos pidió silencio. Miré a Sofía una última vez. En ese instante, no la vi como mi amiga, ni como una traidora. Solo vi a una persona herida y un secreto que acababa de explotar como una bomba entre nosotros. Salí al pasillo. El aire era irrespirable. La madre de Sofía me agarró del brazo. ¿Qué dis? Antes de que pudiera responder, su hermano se encaró con Javier. Tú eres el hombre.
¿Qué piensas hacer? Mi hermana está ahí dentro. Y tú dices que no sabes nada. Lo aclararé. Pero no me obliguen a aceptar algo que no entiendo, dijo Javier, firme. No entiendes, pero ella está embarazada. ¿Piensas lavarte las manos? Al oír eso, algo se encendió dentro de mí. No eran celos. Era instinto de protección. Me puse en medio, con calma. Esto es un hospital. Si hay un embarazo, tendrá que demostrarse. Nadie tiene derecho a acusar a nadie sin pruebas. ¿Y usted quién es para meterse? Me espetó el hermano. Soy la persona a la que han llamado. Y no voy a permitir que nadie convierta esto en un linchamiento. Llevé a Javier a un rincón del pasillo. Escúchame. No estoy de parte de nadie, solo de la verdad. Tienes que aclarar esto. Pedir historiales. Pruebas. No voy a aceptar ambigüedades. Te juro que no sé nada. Lo aclararé. Asumiré mis responsabilidades. Pero tiene que estar claro, dijo. Con la voz rota. Respiré hondo. El fuego prueba el oro. Y la adversidad. A las personas. Justo cuando aprendí a confiar en la verdad, la vida me ponía en una zona gris aún más complicada. Me di cuenta de que esto ya no era solo sobre una enfermedad oculta o una amiga traidora. Era un círculo que involucraba el honor, la ley, y una vida que aún no había nacido. La noche en el hospital fue larga y tensa. La familia de Sofía seguía nerviosa. Pero después de mi intervención bajaron el tono. A menudo la gente grita para acallar su propio miedo. Y su mayor miedo era que, si las cosas no eran como pensaban, perderían la excusa para presionar. Le pedí a una enfermera que nos dejara entrar unos minutos más, prometiendo no alterar a la paciente. Dentro, con la cortina echada, me senté junto a la cama. Sofía. No he venido a insultarte. He venido a escuchar la verdad. Dilo todo. De una vez, sus labios temblaron. Me equivoqué. ¿En qué? Intervino Javier. ¿De quién es ese hijo? ¿Por qué dices que es mío si yo no sé nada? No lo sabes por qué. Porque lo hice yo sola. Sollozó ella. Esa frase me heló la sangre. Sofía continuó. Entrecortadamente. Cuando estabas en tratamiento, el médico dijo que, por la medicación, era recomendable conservar una muestra. Por si acaso. Javier se quedó pálido. Sí, recuerdo algo de eso, pero solo firmé lo que me dijeron. Firmaste sin leerlo bien. Estabas confundido. Yo gestionaba tu historial. Conocía el protocolo, confesó, rota en llanto. Sentí como si me hubieran tirado una piedra a la cara. Su trabajo era coordinar expedientes. Tenía acceso a todo. Te aprovechaste de su historial, dije. Mi voz temblando de rabia contenida. Yo lo quería desde antes de que os casarais. Pensé que si tenía un hijo suyo, él nunca me dejaría, sollozó. Javier se levantó de un salto. ¿Estás loca? Es mi cuerpo, es mi vida. No tenías ningún derecho. Miré a Sofía. Te hiciste una inseminación artificial. ¿Cómo conseguiste la muestra? ¿Quién te ayudó? ¿Hay papeles? Usé un atajo. Conozco a la gente del laboratorio. Se ahogó en su llanto. Me levanté, mi voz dura como el acero. Suficiente. El niño no tiene la culpa. Pero los adultos que se equivocan deben pagar por ello. No voy a dejar que uses un embarazo para forzar un matrimonio. Al salir, el hermano de Sofía se abalanzó sobre nosotros. Y bien, esto no se va a resolver a gritos. Se va a resolver con papeles, dije, antes de que Javier pudiera hablar. ¿Qué papeles? Está embarazada, eso es todo. Todo debe seguir un procedimiento. Si se ha manipulado un historial médico, esto ya no es un asunto sentimental. Es un asunto legal. La madre de Sofía se llevó las manos al pecho, horrorizada. Saqué el teléfono y llamé a David, un abogado con el que había trabajado. David, necesito asesoramiento urgente. Un caso que involucra historiales médicos. Una posible disputa de paternidad y coacción. David fue directo. ¿Dónde estás? En el hospital. Mantén la calma. No firmes nada. No prometas nada. Voy para allá. Me volví hacia Javier. A partir de ahora, no dirás asumo toda la responsabilidad por impulso. Dirás, asumiré mis responsabilidades según la ley y la ética, una vez que todo se aclare. Nadie va a usarte. Javier asintió. Sus manos aún temblaban, pero su mirada estaba más centrada. Eso era lo que necesitaba. Lucidez. Cuando David llegó, fue al grano. Primero, solicitaremos al centro una copia de todo el historial. Segundo,
Nada de acuerdos verbales. Tercero. Cuando nazca el niño, prueba de paternidad. ¿Pretendéis negar al niño?, gritó el hermano. Nadie niega a un hijo. Pero nadie lo reconoce bajo coacción. La responsabilidad de un padre es una cosa. La de un marido, otra, respondió David, con una calma que desarmaba. Me quedé a su lado, sintiendo cómo cada palabra era un ladrillo que reconstruía no solo el honor de Javier, sino el mío propio. El honor de una mujer que no iba a permitir que nadie la usara como telón de fondo para su drama. Antes de irnos, miré a Sofía una última vez a través del cristal. Tenía los ojos cerrados, una mano sobre el vientre. No la maldije. Solo sentí una profunda tristeza. Se cosecha lo que se siembra. Nadie escapa a esa ley. Salí del hospital con Javier y David. La lluvia seguía cayendo. En mi corazón solo había una certeza. A partir de ahora, todo saldría a la luz, porque la oscuridad ya me había robado demasiado. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Era como si todo Madrid se hubiera enterado. El nombre en la pantalla me hizo suspirar. Carmen. Elena, ¿se puede saber qué estás haciendo? La gente dice que fuiste al hospital con Javier por esa chica. ¿No te das cuenta de lo que van a decir? Suegra. Es un asunto de salud y de papeles. Lo está llevando un abogado, respondí con calma. Abogados. ¡Qué tontería! Cuando hay un niño de por medio, lo mejor es casarse y punto. Así se callan las bocas. Al oír la palabra casarse, sentí que la sangre me hervía. Suegra. La paz no se puede construir sobre una mentira. Javier asumirá su responsabilidad como padre. Pero casarse o no es una decisión que debe basarse en la verdad y en la voluntad propia. ¿Voluntad? Un hombre hace lo que tiene que hacer. No voy a permitir que digan que mi hijo es un canalla. Me reí por dentro. Lo que más le preocupaba no era que a su hijo lo hubieran manipulado, sino la reputación de la familia. Yo no estoy ensuciando el nombre de nadie. Solo quiero que las cosas se hagan bien. Si alguien se equivocó, que pague por ello. Y si Javier no tuvo la culpa, con más razón hay que demostrarlo. Recuerda que estás divorciada. Ya no tienes derecho a meterte, replicó, tensa. Es verdad. Legalmente, no tengo derechos, pero tengo derecho a proteger mi propio honor. No voy a dejar que nadie me utilice como coartada. Y colgué. Momentos después me llamó Javier. Mi madre te ha llamado, ¿verdad? Sí. Lo siento. Solo se preocupa. Preocuparse está bien, pero hay que hacerlo de la forma correcta. Te están convirtiendo en una marioneta. No te das cuenta. Esa tarde nos reunimos. La familia de Sofía me está llamando sin parar. Dicen que si no me caso, irán a mi empresa a montar un escándalo. David ya te lo dijo. Ni promesas, ni firmas, ni bodas para tapar un delito, le recordé. Veía el agotamiento en su rostro. Un hombre a veces no teme la responsabilidad, sino verse atrapado entre dos fuegos. Su familia, preocupada por las apariencias. La otra familia, por el honor, y él, en medio, sin aire. Al día siguiente David nos reunió. Si amenazan con un escándalo, tenemos un plan. Hablaremos con la empresa y las autoridades. No vamos a dejar que esto se convierta en un circo. Y así lo hice. Avisé en mi trabajo de que podría haber un conflicto personal. Mientras, mi ex-suegro, Manuel, me llamó. Elena, hija, esto es muy delicado. Ayúdame a convencer a Javier de que lo solucione en paz. Lo siento, suegro, pero no voy a hacer algo incorrecto para conseguir una paz falsa. Isabel me escribió. Qué bien se te da guardar las apariencias. Ahora que hay un problema gordo, vuelves a ser la dueña y señora, ¿no? Leí el mensaje, y solo sentí lástima por ella. Le respondí. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Isabel. Y la bloqueé. Pocos días después, la familia de Sofía propuso que ella se fuera a otra ciudad a pasar el embarazo, para evitar las habladurías. Entendí la jugada. Retirarse para presionar desde la distancia. Quieren que vaya a hablar con ellos, me dijo Javier. Puedes ir, pero con el abogado. Y recuerda, la responsabilidad de un padre es una obligación. La de un marido no puede nacer de la coacción, asintió. Por primera vez, no se refugió en el silencio. Empezaba a mantenerse en pie, aunque todavía temblara. Quizá esta adversidad era la prueba que necesitaba para convertirse en un hombre de verdad, y la que necesitaba yo para no perderme a mí misma. Esa noche, en mi agenda, no escribí sobre mis sentimientos. Anoté tareas, historiales, citas.
Principios. Límites. Entendí que si me ablandaba por compasión, usarían la compasión para atarme. Si me endurecía por rabia, me llamarían cruel. Así que elegí el camino más difícil, mantener la cortesía y la razón, porque el honor de una persona es su compostura. A la mañana siguiente, fuimos con David al centro de asesoramiento. Hoy solo haremos 3 cosas: solicitar el historial, registrar el procedimiento y enviar una notificación por escrito. Que hablen los papeles. El gerente nos recibió, amable pero a la defensiva. David fue directo. Solicitamos una copia de todo el historial de criopreservación, con firmas, fechas y personal responsable. Si se niegan, procederemos por la vía legal. Es información confidencial. Intentó el gerente. La confidencialidad es un derecho, pero el titular de los datos tiene derecho a acceder a ellos. Y en este caso hay indicios de manipulación. Mientras esperábamos, Javier recibió una llamada de su madre. Javier, dicen que si no te casas vendrán a casa. Mamá. Asumiré mi responsabilidad como padre según la ley, pero no me casaré por obligación. No uses las apariencias para forzarme a firmar nada, dijo, con una firmeza que nunca le había oído. Colgó y me miró. Vi cómo, por primera vez, se enfrentaba al fantasma del qué dirán. Cuando nos entregaron los documentos, David los revisó. Había fechas que no cuadraban, anotaciones de procedimientos que no coincidían con las citas de Javier. Y lo más importante, la firma en el formulario de entrega no era la suya. Esto no es mi firma, dijo Javier. Pálido. El gerente empezó a balbucear excusas. En un historial médico no hay quizás, dijo David tajante. O lo demuestran o admiten un fallo en el protocolo. Salimos de allí y David preparó un requerimiento formal. Con esto, se les acabó el chantaje del matrimonio. Ahora tendrán que elegir entre negociar o enfrentarse a las consecuencias legales. Esa noche, ambas partes, con sus abogados, se reunieron para fijar los términos. Sin gritos, sin dramas. Solo papel y bolígrafo. Vi a Javier firmar un compromiso de manutención. Lo hizo con la mirada firme, como un hombre que por fin entiende dónde reside la verdadera responsabilidad. Siento que hayas tenido que pasar por esto, me dijo. He estado aquí porque he querido, para que las cosas se aclaren, no para que me arrastren. Al llegar a casa, me preparé un té. No sentía una alegría ruidosa, sino una profunda sensación de alivio, como si por fin me hubiera quitado una espina que llevaba meses clavada. Recordé un viejo dicho: la verdad siempre sale a la luz. A veces no sale sola, a veces hay que abrirle camino con lucidez. Después de la reunión, todo cambió. La familia de Sofía ya no amenazaba, negociaba. El centro de asesoramiento despidió al personal implicado. Javier cumplió su palabra. Me informaba de cada paso, no como un niño pidiendo permiso, sino como un socio. La responsabilidad de un padre, me di cuenta, no era solo económica. Era, sobre todo, ser honesto. Una noche de lluvia, Javier apareció en mi puerta. Sin regalos, sin excusas. No te pido que olvides ni que vuelvas conmigo ahora. Solo te pido una oportunidad para empezar de nuevo. Pero bien, seré transparente. Seguiré mi tratamiento. Seré un buen padre, pero no dejaré que nadie te obligue a compartir mi carga. Lo miré durante un largo rato. Recordé el pasillo de aquel hotel. La sensación de estar al otro lado de la puerta. No quería que mi vida se repitiera. Javier, no te prometo un nuevo matrimonio, ni que todas las heridas se curen. Pero te prometo una cosa. A partir de ahora, solo camino junto a quien se atreve a decir la verdad. Asintió. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no suplicaban. Abrí la puerta. No dije nada romántico, solo una frase muy real. Entra. Está lloviendo, y esta vez, cuando la puerta se cerró, supe que no la abría por debilidad. La abría porque, por fin, yo tenía el control. Hay lecciones en la vida que solo se aprenden con lágrimas. La primera, que querer a alguien no es ocultarle la verdad. La segunda, que el honor no se construye sobre la coacción. Y la tercera, que ya sea como esposa o como mujer, una debe mantener la compostura. Y mi compostura eran mi dignidad y mis límites.